Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Directamente nos damos cuenta que no es una integral por tabla, o también llamada integral inmediata, ¿sí? ¿Será una integral por sustitución? Veamos. ¿Qué sucede si yo digo u es igual a x al cubo? Lo derivas, siempre en esta parte lo multiplicas por el diferencial de x, ¿sí? Porque estamos en el tema de integrales. Entonces, si yo he seleccionado x al cubo como u, cuando yo lo derive, me tiene que resultar logaritmo natural de x por el diferencial de x. Y yo observo que no me está dando ese resultado. Entonces, u no puede ser x al cubo. Ahora, si yo digo u es logaritmo natural de x, lo derivas, ¿sí? Acordate que el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Y siempre al resultado lo multiplicas por el diferencial de x porque estamos en el tema de integrales. Bien, ahora lo que yo hice fue seleccionar el logaritmo natural de x. Entonces, cuando yo lo derive, me tiene que resultar x al cubo por el diferencial de x. Y no me está resultando eso. Descartado, chicos. No es una integral por sustitución. Obviamente yo hice toda esta explicación porque cuando uno empieza con el tema de integrales, como que tiene que ir probando, ¿sí? Para ver si es por sustitución. Ahora, como no es por sustitución, porque yo únicamente tenía dos opciones, es decir, u era x al cubo o logaritmo natural de x. Entonces voy por el otro método, integrales por partes. Es decir, nosotros tenemos esta estructura o este diseño, integral de u por diferencial de b. La pregunta es, ahora, ¿quién es u y quién es diferencial de b? Una vez que yo tenga identificado todo esto, recién puedo decir, este integral que yo tengo acá, que es complejo para resolver, lo voy a llevar a una expresión análoga, ¿sí? O equivalente, es decir, a esta parte, entonces recién ya podré calcular esta integral, porque así de forma inmediata es complicado. Es por eso que acudimos al método de integrales por partes. Bien, otra cosa más que quiero aclarar. Algunas veces ya te viene planteado el ejercicio, digamos, de forma ordenada. Es decir, la primera función es u y lo que te sobra o el resto es diferencial de b. Pero no siempre va a ocurrir eso. Porque cuando yo estoy en integrales por partes, ¿sí? Nuestro objetivo es identificar quién es u y quién es de b. Algunos de estos que están acá tiene que ser u y el otro o el resto tiene que ser diferencial de b. Entonces decimos, por un lado, u y por el otro lado, integral de diferencial de b. Observa, ¿sí? U lo estoy ubicando por un lado, ahora lo que me sobra es integral diferencial de b por otro lado. Ahora yo tengo que saber quién es quién, acá, en el ejercicio original. La mayoría se confunde porque dice, yo no sé cuál tengo que derivar y cuál es el que yo tengo que integrar. Uno lo puede probar uno por uno, es decir, yo pruebo primero u que sea x al cubo y luego yo pruebo que esto sea logaritmo natural de x, o viceversa, yo pruebo que u sea logaritmo natural de x y que la integral diferencial de b fuera integral de x al cubo por diferencial de x. Pero uno pierde tiempo en eso, porque ya existe, digamos, una técnica. Existen bastantes nombres que circulan por las redes, pero te voy a presentar ahora uno, Lopte, es el que yo utilizo mayormente, ¿sí?
Bien, se lee de izquierda a derecha, lobten. Esto me sirve para identificar quién es U, o sea, la función que yo tengo que derivar para que mi trabajo sea mucho más fácil, o mucho más factible, también lo podríamos decir. LO significa logaritmos. ¿Tengo logaritmos? Sí. Entonces, ese va a ser U. U es logaritmo natural de X. Entonces, si yo he tomado el logaritmo natural de X, todo lo que me sobra va a ser integral diferencial de B. Integral de X al cubo por el diferencial de X. Listo. Ya no necesito una técnica para buscar esto porque obviamente va a ser todo lo que me sobra al momento que yo seleccione quién es U. Derivas esta parte. La derivada de esto es 1 sobre X. Ojo con lo siguiente. Cuando yo estoy en el método de integrales por partes, la derivada de 1 no tiene necesariamente por qué darme lo que me hace falta acá. Porque no estamos en el método de sustitución. ¿Sí? Porque a veces uno se confunde. Dice, Isaías, pero yo tomo el logaritmo natural de X, pero cuando yo lo derivo no me da... no me resulta, perdón, X al cubo por diferencial de X, porque si vos estás tomando U logaritmo natural de X, tendría que resultarte X al cubo por diferencial de X. No, porque no estamos en el método de sustitución, estamos en el método de integrales por partes. Si bien es cierto, yo utilizo la misma letra, pero es por costumbre. Bien, ahora, integral diferencial de B, ¿eso cuánto nos va a dar? Eso es una integral por tabla, directamente es B. Ahora, esta integral que está acá, también es una integral por tabla, o también llamada integrales inmediatas. Recuerden lo siguiente, chicos. Si yo tengo integral del diferencial de X, esto es X más una constante. Es por eso que cuando yo tuve acá integral diferencial de B, escribí B. Más una constante no lo escribís, eso lo escribís al final del ejercicio. Ahora, esta parte que está acá es una integral por tabla, porque cuando yo tengo integral de X a la N por diferencial de X, ¿qué nos dice la integral por tabla? Esto es X a la N más 1 dividido a la N más 1 más una constante. Entonces, ya puedes aplicar esta integral por tabla. Esto sería X a la 4 sobre 4, porque le sumas una unidad. Vamos a mejorar la expresión. Esto va a ser B es igual 1/4 por X a la 4. En esta parte no escribís más una constante, ¿sí? En esta ocasión no. Eso lo escribís al final porque estás en dicho método de integrales por partes. Ahora lo que yo voy a hacer es escribir una I mayúscula que me represente a todo esto, ¿sí? Para reducir la expresión, para no escribir muchos. Así de esta manera ya no estamos escribiendo integral de U por diferencial de B. Seguimos U por B menos la integral de B por diferencial de U. Multiplicas U por B, pero lo vamos a escribir ya de forma directa, ¿sí? Porque algunos hacen esto. Como U va primero, escriben esto. Logaritmo natural de X por 1/4 de X a la 4. Es correcto, pero mira la estética de la matemática. Como que no es tan adecuado. Yo creo que queda mejor de la siguiente manera. 1/4 por X a la 4 por logaritmo natural de X. Queda mucho mejor queda esta expresión. Y es lo más común que te aparezca en las opciones cuando estés en el examen. Menos, ojo que estoy siguiendo la fórmula, menos integral de B por diferencial de U.
integral de b, que vale 1/4 por x a la 4 por diferencial de u, que vale 1 sobre x por el diferencial de x. Bien. Con respecto a esta parte no hay nada que trabajar porque no tenés el símbolo de la integral. Entonces decir, la integral es igual a 1/4 por x a la 4 por el logaritmo natural de x. Menos, ahora el 1/4 como es una constante sale fuera. Ahora simplificas x. Acordate que acá tenés x a la 4 y abajo tenés x. Entonces nos va a quedar x al cubo. Integral de x al cubo por el diferencial de x. Listo. Ya tenemos toda esta parte, digamos, más reducida. Ahora, lo único que nos queda es trabajar esta integral. Y es una integral por tabla. Y otra cosa más, te está resultando el mismo. Es decir, ya no tenés que trabajarlo todo esto. Igual no íbamos a trabajar mucho porque es una integral inmediata, pero ya tenés el resultado de forma anticipada. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. Integral es igual a 1/4 por x a la 4 por el logaritmo natural de x menos 1/4 y todo esto nos va a dar 1/4 por x a la 4. Ahora sí escribís más una constante. Ojo que estoy escribiendo el resultado encontrado anteriormente porque es el mismo. Da esa casualidad que es el mismo. Bien, esta es una forma que te podría aparecer en las opciones. ¿Qué otra opción te podría aparecer o qué respuesta nos da la guía? Veamos. Bien, en la guía obviamente no aparece esta expresión matemática, nos da algo más simplificado. Lo que hizo fue sacar factor común de 1/4 por x a la 4. Bueno, yo saco factor común de todo esto. Mira que tengo esto que está acá y esto que está acá son totalmente idénticos. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar factor común. Ahora escribir dentro del paréntesis logaritmo natural de x menos 1/4 más una constante. Y esto es lo que nos aparece en la guía. Es una opción. En las opciones o las alternativas te tienen que aparecer esta o esta. Pero también nos aparece en la guía que acá está el símbolo del módulo. Y eso también es correcto. ¿Sí? Algunas veces, algunos escriben con paréntesis, otro con módulo. La forma más correcta es con módulo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Veamos otro ejercicio más. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es el ejercicio 4D. Integral de x por el secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Directamente nos damos cuenta que no es una integral por sustitución. Vos podés hacer la prueba. Ux y nunca te va a dar esto, porque la derivada de x te da 1 y nunca va a aparecer esto. Ahora, si vos tomas u como secante al cuadrado de x, nunca te va a dar x por diferencial de x. Descartado. Entonces es una integral por partes. Mi trabajo es buscar quién es u y quién es integral diferencial de b. Utilizamos la palabra mágica log t.
Más que todo es una guía para agilizar nuestro proceso. Logaritmos no presenta mi ejercicio. Polinomios, sí. X elevado a 1 es un polinomio. Entonces, U es X. Todo lo que nos sobra, que es integral de secante al cuadrado de X por el diferencial de X. Ahora, derivas U. Y acá nos queda derivada de X es 1, multiplicado por el diferencial de X, diferencial de X. Ahora, esta parte que ustedes observan acá, ¿sí? Es una integral por tabla, es una integral inmediata. Ambos. Integral diferencial de b, lo vimos en el ejercicio anterior, siempre es b. La integral de secante al cuadrado de x por diferencial de x, eso es una integral por tabla, eso nos va a dar tangente de x. Acá no tienes que hacer sustitución, nada de eso, porque es una integral inmediata. Entonces, ahora decís, la integral es el siguiente. U por b menos integral de b por diferencial de u. Antes que me olvide, ahora no es tan necesario mostrarte una mnemotecnia para acordarte esta fórmula, porque obviamente la fórmula vas a tener a mano, pero para futuro uno se pregunta, ¿cómo puedo recordar todo esto? Porque esto es fácil de recordar, pero esto no. Creo que también en las redes circula una técnica ya muy conocida, que es el siguiente, para nunca olvidarse esto. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. Vuelvo a repetir. Una vaca menos la integral de b. Perdón, vuelvo a repetir, ya me confundí. Una vaca vestida de uniforme. Esa es la técnica que utilizan la mayoría, para nunca olvidarse esto que está acá. Yo al comienzo lo reconozco que también utilizaba esa técnica. Una vaca vestida de uniforme. Existe también otra mnemotecnia, pero no recuerdo ahora. Y te sirve al comienzo. Igual se lo menciono, les puede servir de mucho a ustedes. ¿Sí? El que no escuchó, el que lo escuchó, genial. Y de esa manera nunca te vas a olvidar. Nunca. Lo repetís un par de veces y se te queda. Una vaca vestida de uniforme. Y nunca te olvidas. Ahora vamos a resolver. U por b es x por tangente de x. Menos integral de b, que es tangente de x, por diferencial de u, que vale diferencial de x. En esta parte no hay nada que resolver, ya nos queda igual. Esto es integral x por tangente de x, menos. Ahora, todo esto que está acá es también una integral inmediata, es una integral por tabla. Pero quiero mencionar algo con respecto a esta fórmula. En sí existen dos caminos, porque vos podés decir la integral de tangente de x por diferencial de x es igual a logaritmo natural de módulo de secante de x más una constante. Eso es una fórmula válida. Pero si yo utilizo esta fórmula, no voy a llegar a la respuesta que me da la guía. Entonces, existe otra fórmula. Integral de tangente de x por diferencial de x es menos logaritmo natural de coseno de x más una constante. La guía utiliza esta fórmula que está acá. Yo menciono los dos porque podría pasar que vos estés en tu examen y en las opciones no te aparece, digamos, cuando vos utilizas esta que está acá. Entonces vos tenés que utilizar la otra y llegas a la respuesta. Pero en este caso, vuelvo a repetir, en este caso, para llegar a la respuesta de la guía, yo voy a utilizar el segundo. Ambos son válidos, pero dependen de las opciones que te aparezcan. Yo no creo que en las alternativas te va a aparecer dos
análogos, es decir, si utilizas esto llegas ahí, o si utilizas esto llegas a esa respuesta que te da en el examen. No, yo creo que se van a decidir por alguno. En todo caso, si en la guía te aparece una respuesta utilizando esta que está acá, es lo más probable que pasen tus exámenes. Pero no quiero pasar de alto mencionando que existe otra fórmula por las dudas. Vamos a utilizar entonces el segundo para llegar a la respuesta de la guía. Esto es menos logaritmo natural módulo de coseno de x más una constante. Nos falta un último paso y esto es integral x por tangente de x más logaritmo natural del módulo de coseno de x más una constante. Vamos a corroborar si esta respuesta nos da la guía. Exactamente, la guía nos dice x por tangente de x más logaritmo natural del módulo de coseno de x más una constante. Y hemos llegado a la respuesta. Cualquier duda o observación, deja en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.